Bienvenidos y bienvenidas de nuevo al curso Cero de Física. En este segundo vídeo resolveremos un ejercicio en el que, además de conceptos relacionados con trabajo y energía, deberemos hacer uso de conocimientos vistos en temas anteriores. Veamos el problema que se nos pide resolver. Un péndulo consiste en una masa m atada al extremo de una cuerda de longitud L, inextensible y de masa despreciable. La masa se sitúa formando un ángulo de 90 grados con la vertical y se suelta. En el punto más bajo de la oscilación, la cuerda choca con una clavija delgada situada a una distancia d igual a 4/5 de L por debajo del punto respecto al cual oscila el péndulo. Nos piden que calculemos la velocidad del cuerpo en el momento en el que alcanza el punto más alto en el movimiento en torno a la clavija, la tensión de la cuerda en el instante anterior y que obtengamos el valor mínimo de la distancia d para el cual la partícula es capaz de describir un círculo completo alrededor de la clavija. Para resolver este problema deberemos utilizar el teorema general de la energía. Las fuerzas que intervienen en este problema únicamente son el peso de la partícula, que sabemos que es una fuerza conservativa, y la tensión de la cuerda, la cual, al ser perpendicular a la trayectoria, no va a realizar trabajo. Esto nos permite aplicar el hecho de que la energía mecánica se tiene que conservar a lo largo de toda la trayectoria. Analicemos energéticamente el movimiento de nuestra partícula. Inicialmente, la partícula únicamente tiene energía potencial gravitatoria. Conforme la partícula oscila, irá adquiriendo energía cinética a costa de perder energía potencial gravitatoria, hasta el instante en el que la partícula alcanza el punto más bajo de la trayectoria. A partir de ahí, la partícula volverá a ganar energía potencial gravitatoria y perderá energía cinética, hasta que vuelva a alcanzar el punto más alto en la trayectoria en torno a la clavija, y así sucesivamente. En cada bajada perderá energía potencial y ganará energía cinética, y en las subidas al revés. Teniendo en cuenta las características del problema, podemos obtener la distancia entre el punto más alto en el movimiento en torno a la clavija y el techo. Si consideramos que en el instante inicial nuestra partícula se deja partir del reposo, su energía cinética será nula. Además, consideramos la altura de este punto como origen de la energía potencial, o lo que es lo mismo, podemos considerar que en ese instante la energía potencial gravitatoria es cero. De este modo, la energía mecánica total del sistema va a ser cero, y este valor permanecerá constante a lo largo de toda la trayectoria. Ahora, igualamos la energía mecánica en el punto inicial y en el punto de altura máxima en el movimiento en torno a la clavija. En este punto, nuestra partícula tendrá energía cinética y una energía potencial gravitatoria, que al estar por debajo de nuestro origen, será negativa. Si finalmente despejamos la velocidad, obtenemos la solución que se nos pedía en el problema. Para calcular la tensión en este punto, simplemente deberemos aplicar la segunda ley de Newton y tener en cuenta los conceptos explicados en el tema movimiento circular. Las fuerzas que actúan en este instante únicamente son la tensión y el peso, y su suma debe ser igual a la masa de la partícula por la aceleración normal, donde r es el radio de la trayectoria circular en torno a la clavija. Si despejamos la tensión y sustituimos el valor de la velocidad obtenido anteriormente, el problema está resuelto. Finalmente, para obtener el valor mínimo de la distancia d, que permite que nuestra partícula describa un movimiento circular en torno a la clavija, debemos exigir que en ese punto la tensión de la cuerda sea nula. Es decir, si la distancia fuese mayor, la partícula describiría una trayectoria circular, pero en el punto más alto de la trayectoria la cuerda tendría una cierta tensión, tal y como hemos visto en el apartado anterior. Por el contrario, si la distancia fuese menor, la partícula podría o bien realizar un movimiento en torno a la clavija, pero que no fuese perfectamente circular, o incluso podría no ser capaz de realizar dicho movimiento. De este modo, en el punto más alto de la trayectoria, la única fuerza que va a actuar es el peso. Si volvemos a aplicar la segunda ley de Newton a un movimiento circular, obtenemos el valor de la velocidad en función de la distancia mínima que se nos pide. El problema es que tenemos dos incógnitas, que son la velocidad y la distancia mínima. Necesitamos una segunda ecuación. Para ello, aplicaremos el teorema de conservación de la energía mecánica. Si inicialmente hemos dicho que la partícula tiene una energía cero, en el instante de altura máxima en el movimiento en torno a la clavija, su energía también tiene que ser cero, con lo que ya podemos despejar el valor de la velocidad. Igualamos ambas expresiones y obtenemos que la distancia mínima d que se nos pide es 3/5 de la longitud, con lo que ya tenemos totalmente resuelto el problema.
Espero que os haya resultado ameno el repaso de este tema y os animo a seguir con los otros cursos que han preparado mis compañeros. Un saludo.